En este vídeo vamos a ver 7 funciones súper útiles que debes dominar de cara al examen. Venga, vamos con la primera de ellas. La función sumar.si va a realizar sumas de un rango de datos cuando se cumpla una determinada condición. Vamos a hacer un ejemplo con esta tablita que tenemos aquí. Imaginad que yo quiero sacar de aquí la suma de todas las ventas de los trabajadores de Madrid. Pues en este caso vamos a poner la ciudad, por ejemplo aquí, en esta celda, vamos a escribir Madrid y aquí vamos a escribir la fórmula. Escribiremos la función sumar.si, en el primer parámetro vamos a tener que indicarle el rango donde vamos a evaluar esa condición o ese criterio. En este caso el criterio es Madrid, con lo cual vamos a seleccionar primero el rango de las provincias. Escribimos el punto y coma para cambiar de parámetro y el segundo parámetro es el criterio. En este caso el criterio es Madrid, así que vamos a seleccionar la celda J4. Punto y coma y el tercer parámetro es el rango de los valores que yo quiero sumar. En este caso no hay margen de duda y es la columna de los sueldos, así que seleccionamos justamente esa columna. Cierro paréntesis, le doy al Enter y ya tenemos aquí la suma de todos los sueldos de los trabajadores de Madrid. Si yo cambio y pongo aquí Barcelona, automáticamente me va a calcular el nuevo dato. Perfecto, te voy a dejar justamente aquí abajo la fórmula para que la tengas a la vista siempre. Vamos con la siguiente función. Es muy importante que diferencies bien la función si y la función si.conjunto. La función si nos va a permitir evaluar una condición y la función si.conjunto la vamos a utilizar para evaluar varias condiciones a la vez. Vamos a ver un ejemplo con la tabla. Imaginad que yo quiero calcular aquí una nueva columna que le vamos a llamar plus. Y lo que vamos a hacer es aumentar un 5% el sueldo de todos los trabajadores de Guadalajara. Pues aquí vamos a escribir la función si y el primer parámetro es la prueba lógica o lo que es lo mismo, la condición. En este caso la condición es que la provincia sea Guadalajara. Así que seleccionamos la primera celda y vamos a escribir igual, comillas, Guadalajara. Cierro las comillas y después ponemos un punto y coma. Ya hemos terminado de evaluar la primera condición. Ahora en el segundo parámetro vamos a especificarle lo que queremos que haga Excel en caso de que esa condición sea verdadera. Pues como hemos dicho un 5%, escribimos 5%. Punto y coma y ahora tenemos que definir el tercer parámetro que sería lo que va a hacer Excel en caso de que esta condición sea falsa. Pues está claro que tenemos que poner un 0. Cierro paréntesis, le doy al Enter y como podéis ver ya nos ha calculado los valores. Pues ahora lo único que tenemos que hacer es aplicar el formato porcentaje. Y listo, ya lo tenemos. Esta y esta nos ponen 5% porque los dos trabajadores son de Guadalajara. Te voy a dejar la fórmula justamente aquí para que la tengamos siempre a la vista. Y ahora vamos a utilizar la función si.conjunto. Como te he dicho antes, esta función la vamos a utilizar cuando tenemos más de una condición. Imaginad que yo quiero que los trabajadores de Guadalajara tengan un aumento del 5%, pero los trabajadores de Madrid tengan un aumento del 10%. Pues en ese caso yo tengo dos condiciones, que sean o bien de Guadalajara o bien de Madrid, para aplicarles un 5 o un 10%. Perfecto, vamos a borrar esta fórmula y ahora vamos a escribir la función si.conjunto. Escribimos si.conjunto y el primer parámetro es la prueba lógica. La prueba lógica sería la primera condición, es decir, que la provincia sea Guadalajara. Así que vamos a escribir otra vez Guadalajara. Punto y coma y el segundo parámetro sería el valor que queremos que escriba Excel cuando eso sea verdad. En este caso, 5%. Escribimos de nuevo el punto y coma y ahora no tenemos que indicarle el valor falso porque estamos trabajando con la función si.conjunto. Tenemos que especificarle la segunda condición, que es que la provincia sea Madrid. Hacemos clic en la provincia y vamos a escribir igual a, comillas, Madrid. Y el porcentaje de aumento para Madrid hemos dicho que era 10%. Escribimos 10%, cierro paréntesis, le doy al Enter y listo. Esto es lo que va a ocurrir normalmente cuando utilizamos la función si.conjunto, que cuando no se cumple una condición o la otra, te va a escribir el error ND, porque no se cumple ninguna de las dos condiciones. Pero si te fijas, efectivamente, cuando aparece Madrid aquí, sí que nos ha escrito el 10%. Ahora lo que vamos a hacer es solucionar el problema del ND. Para ello vamos a utilizar una función que es si.nd, que lo voy a escribir justamente antes de la función si.conjunto. Y al final del todo vamos a ponerle punto y coma y le vamos a especificar lo que queremos que haga en caso de que salga un error de tipo ND, que en mi caso va a ser 0. Así que escribimos un 0, cierro paréntesis, le doy al Enter y ahora ya tenemos terminado el ejercicio. Tenemos aquí un 10% para Madrid, un 5% para Guadalajara y para el resto de provincias tenemos un 0% asignado. Perfecto. Te dejo por aquí la fórmula y vamos a ver las siguientes funciones.
La función buscar y buscar v son dos funciones muy importantes en Excel y conviene que las diferencies bien. Vamos a hacer un ejemplo con cada una de ellas para que veas ventajas y desventajas. Lo que van a hacer estas funciones va a ser buscar unos valores concretos de una columna especificándole nosotros otro valor. Por ejemplo, obtener el sueldo del trabajador con código 7 o por ejemplo el departamento en que trabaja Andrés Gil Reyes. En estos casos siempre vamos a tener un dato conocido y un dato que queremos obtener. En el ejemplo anterior, el código era el dato que conocíamos y queríamos obtener el sueldo total. Pues bueno, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a escribir aquí el número 10 y aquí a la derecha vamos a escribir la fórmula utilizando la función buscar. En este caso vamos a escribir buscar y la función buscar tiene tres parámetros. El primer parámetro es el valor buscado, que es el dato que nosotros tenemos. En este caso queremos buscar aquí el código 10 y queremos que Excel nos devuelva el sueldo. Pues entonces el primer parámetro va a ser justamente esta, la celda K14, es decir, el número 10. En el segundo parámetro vamos a especificarle la columna donde vamos a buscar ese código. Vamos a seleccionar la columna de los IDs, porque queremos que Excel busque este número 10 justamente en estos valores. Vale, perfecto, punto y coma. Y por último vamos a especificarle la columna donde viene el dato que queremos obtener. En este caso va a ser la columna de los sueldos. Cierro paréntesis, le doy al Enter y como podemos ver nos ha devuelto el valor 2.391, que si te fijas es el sueldo de la trabajadora con código 10. Así que acuérdate, primero, valor buscado, segundo, la columna donde queremos buscar ese valor y tercero, la columna donde viene el dato que queremos obtener. Perfecto, y vamos a hacer ahora lo mismo pero utilizando la función buscar v. Aquí vamos a escribir el número 10 y en esta celda vamos a escribir la fórmula. Buscar v, paréntesis, el primer parámetro es exactamente el mismo, es decir, el número 10, el valor buscado, así que voy a hacer clic en K15. Punto y coma, el segundo parámetro es matriz tabla. Aquí hay que tener mucho cuidado porque no hay que seleccionar únicamente la columna del IDE como antes, sino que tengo que seleccionar desde la columna del IDE hasta el dato que yo quiera obtener. Como yo quiero obtener el sueldo, lo que vamos a hacer es seleccionar desde la columna del IDE hasta el sueldo. Como truco, puedes seleccionar la tabla completa y te va a funcionar también perfectamente. Vale, perfecto, punto y coma, y el tercer parámetro es el indicador de columna, es decir, aquí le vamos a tener que escribir el número de la columna que queremos obtener. Como yo quiero obtener aquí el sueldo, pues cuento 1, 2, 3, 4 y 5, así que vamos a escribir el número 5, porque es la columna número 5 de la selección, ¿vale? Es decir, del rango de color rojo. Perfecto, punto y coma, y el último parámetro es el que nos va a indicar el tipo de coincidencia, es decir, si vamos a realizar una búsqueda aproximada o exacta. En este caso yo quiero buscar exactamente el trabajador con código 10, no quiero que busque el que más se aproxime al número 10, no, quiero buscar el número 10. Así que vamos a elegir un tipo de coincidencia exacta, vamos a escribir la palabra falso o el número 0. Vale, cierro paréntesis, le doy al Enter, me devuelve el mismo resultado, 2.391. Si yo, por ejemplo, le cambio aquí el número al 5, me va a devolver otro sueldo, es decir, el sueldo de Alejandra, que es 1.269. Vale, ¿y cuál es la diferencia principal entre el buscar y el buscar v? Pues lo más importante es que la función buscar no hace búsquedas por coincidencia exacta, hace búsquedas por coincidencia aproximada. Y eso tiene una limitación, y es que la columna de búsqueda, es decir, la columna del IDE en este caso, debe estar ordenada, porque si no, no va a funcionar, ¿vale? Vamos a hacer una prueba y vamos a desordenar la tabla. En este caso vamos a ordenar, por ejemplo, por trabajador, y le vamos a dar ordenar de la A a la Z. Y mirad lo que ha ocurrido con la función buscar, nos devuelve un error de tipo ND, porque en este caso no está realizando una búsqueda exacta del valor 10, está realizando una búsqueda aproximada. Y bueno, vamos a pasar a estudiar las dos últimas funciones. Tienes que tener mucho cuidado en un examen con las funciones hallar y encontrar, porque las dos trabajan de forma muy parecida, pero tienen una gran diferencia. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Vamos a hacer aquí un ejemplo con la función hallar y aquí con la función encontrar. Las dos funciones lo que van a hacer es encontrar una cadena de texto que tú le indiques dentro del contenido de una celda y te van a devolver la posición donde aparece. Vamos a empezar a escribir la función hallar y en el texto buscado vamos a especificarle una cadena de texto que queramos buscar. Imaginad que yo quiero trabajar con la primera trabajadora, Elvira Calvo Marín, y lo que queremos hacer es que nos devuelva la posición donde aparece el segundo apellido, que es Marín. Así que vamos a escribir aquí entre comillas Marín.
punto y coma. En el segundo parámetro vamos a elegir la celda que contiene el texto. En este caso sería la celda C3. Y cerramos el paréntesis. Le damos al Enter y me dice que el apellido Marín está justamente en la posición número 14. Si contamos las letras vemos que coincide porque también hay que tener en cuenta los espacios en blanco, ¿vale? Así que el segundo apellido va a empezar justamente en la posición 14. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la función encontrar. Vamos a poner aquí encontrar, el texto buscado hemos dicho que es Marín, entre comillas, punto y coma, y la celda sería C3. Cierro paréntesis, le doy al Enter y fijaros que me devuelve el mismo resultado, 14. Vamos a poner aquí al lado la fórmula para que nos quede más claro. ¿Y cuál es la diferencia entre hallar y encontrar? La gran diferencia es que la función hallar te va a buscar el patrón ya sea en mayúsculas o en minúsculas. En cambio, la función encontrar es más restrictiva y va a diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, el apellido Marín con la M minúscula no lo va a encontrar, ¿vale? Vamos a hacer aquí la prueba para que veas que efectivamente va a fallar. Si aquí cambiamos la M mayúscula por la minúscula, fijaros que me da un error de tipo valor. En cambio, en la función hallar, si yo hago lo mismo y le doy al Enter, me va a devolver el número 14. Así que bueno, esa es la diferencia fundamental. La función encontrar hace distinción entre mayúscula y minúscula. Y la función hallar, pues bueno, le da igual. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y si es así ya sabes, dale like y déjame abajo en comentarios si consideras alguna función súper importante de cara al examen. Venga, te espero en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!